Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad continuamos con la resolución del final de Análisis Matemático 1 de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, correspondiente al turno de examen de la fecha 12 del 9 de 2019. Habíamos resuelto el ejercicio del límite, ahora vamos a proseguir con el ejercicio 2, que es resolver esta integral, como dice la consigna, integrar y reducir a la mínima expresión. Se trata de una integral indefinida, la integral de 2x más 2, todo eso por e a la menos 2x respecto a la variable de integración, que es x. Si vemos, se trata simplemente de una integral producto de un polinomio por una exponencial natural. En este caso, como el polinomio es un polinomio lineal que tiene dos términos, término de primer grado, término independiente, nos va a convenir para la resolución de la integral hacer distributiva, aplicar propiedad distributiva, distribuyendo el producto de la exponencial por cada uno de los dos términos. 2x por e a la menos 2x más 2 por e a la menos 2x. Entonces, de ese modo nos van a quedar dos integrales, porque una vez que hemos hecho la distributiva podemos, como tenemos una integral de una suma, por propiedad de linealidad de la integral de una suma es la suma de las integrales, entonces nos va a quedar que distribuyendo una integral en los dos términos que surgen al hacer la distributiva, vamos a tener que la primera integral es esta y la segunda es esta de aquí. La primera se trata, si lo observamos, simplemente de una integración por parte típica, de los primeros ejercicios de integración por partes que se ven cuando se explica el método, y la segunda es prácticamente una integral inmediata donde solamente deberíamos extraer la constante 2 del integral. Vamos a resolver esta primera parte. Recordamos la fórmula de integración por partes, que nos dice que la integral de una función u por una función b' de diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por u' diferencial de u. Esta fórmula surgía de la fórmula de derivación del producto, la regla de la derivada del producto de funciones, donde generalmente simbolizamos a las dos funciones que se multiplican como u y b. Recordamos entonces que nosotros tenemos un integrando que podemos verlo como el producto de dos factores, en este caso serían 2x uno y e a la menos 2x, la exponencial natural el otro. A uno le vamos a tener que llamar u y a ese lo vamos a derivar, a otro le vamos a tener que llamar b' y a ese lo vamos a integrar, de modo tal que nos queden u, valores para u', b' y b, y con eso armamos esta fórmula. Eso nos va a transformar la integral a resolver en la suma de dos términos, el término u por b menos una integral que va a ser b u' diferencial de u, que en general el objetivo de hacer esto es para que esta integral de aquí ya sea inmediata o se pueda resolver por sustitución, o de última vuelva a ser una integral por partes que se pueda volver a resolver por una aplicación iterativa del método. En este caso no, porque es bastante sencillo y ya en el primer paso va a quedar una integral inmediata. Si nos fijamos, le hemos llamado u al factor 2x, que generalmente siempre que tengamos el producto de un polinomio por una exponencial, el polinomio va a ser u, porque al derivarse se va a hacer más sencillo, y la exponencial va a ser b', porque al integrarse va a quedar una expresión similar. En este caso le vamos a llamar u a 2x y b' a e a las menos 2x, resolviendo entonces para u, la derivada de u es 2 y eso es u', resolviendo para b' tenemos que obtener b, entonces va a ser su integral. Integral de b', como es e a la menos 2x, vuelve a ser e a la menos 2x dividido el factor que multiplica la constante, que es menos 2. Si nosotros derivamos esta expresión, la derivada de e a la menos 2x sobre menos 2 va a ser la constante menos 1 medio por la derivada de la función, que es e a la menos 2x, y la derivada de una exponencial es e a la menos 2x, la misma exponencial, por la constante que multiplica el exponente menos 2, y ahí se nos va a dar el menos 2 que nos quedaría como factor arriba, con el menos 2 que teníamos de la constante abajo, y nos queda simplemente e a la menos 2x. Entonces hemos comprobado que esta expresión, si hacemos la derivada, resulta ser la integral, la primitiva o antiderivada de esta expresión. En líneas generales, siempre que ustedes tengan, recuerden, una exponencial e a un número real por x, su integral es e a ese número real por x dividido ese número real. Teniendo ese resultado, entonces podemos aplicar la fórmula de integración por partes, y la integral que queremos resolver, que es el primer término de este ejercicio que se nos planteó, es decir, la integral de 2x por e a la menos 2x, va a ser igual a u, 2x, por b, e a la menos 2x sobre menos 2, este resultado de aquí, menos la integral de b, este resultado de aquí, e a la menos 2x sobre menos 2, por u' es 2, diferencial de u. Aquí lo que yo hice ya es de ambos términos cancelar los factores 2 y menos 2, 2 y menos 2. Eso nos termina quedando aquí más por menos es menos.
aquí menos, por el menos de la fórmula de integración por partes es más, y nos queda este resultado de aquí, como el paso previo de haber aplicado, el paso posterior de haber aplicado la fórmula de integración por partes a este primer término. Menos x por e a la menos 2x más, por este arreglo de los signos aquí, la integral de, como se fueron los factores 2 y 2 del denominador, nos queda la integral de e a la menos 2x. Esto vuelve a ser la integral que ya habíamos resuelto aquí. No se confundan, el ejercicio por ahí, al ser la suma de dos términos, nos quedan dos integrales parecidas y al ser una de ellas con una exponencial, ambas tienen exponencial y una de ellas es por partes, en su resolución con la fórmula de integración por partes nos vuelve a quedar la integral, digamos, aparece la integral de e a la menos 2x varias veces, así que tengan cuidado de no confundirse, porque la vamos a derivar varias veces, 3 en este caso, 2 aquí y 1 aquí en este otro término, de no confundirse y olvidarse algún término luego cuando planteen el resultado final. Volviendo entonces a esta parte, nos queda resolver, habiendo aplicado la fórmula de integración por partes, esta integral de aquí que vuelve a ser e a la menos 2x sobre menos 2. Y aquí yo lo remarqué y le puse a, este sería el resultado parcial de ese primer término. Aquí, fíjense, después vamos a resolver ese más por menos, como menos, pero previo a eso vamos a resolver la parte, la segunda parte correspondiente a este término de aquí, que es la otra integral en la cual hemos dividido la integral a resolver en esta suma de dos integrales, una por parte que ya resolvimos aquí y ahora vamos a esta parte que es la inmediata. Como es inmediata, simplemente tenemos una constante de integración que la podemos sacar afuera, por propiedad de linealidad, sacamos afuera, y recuerden que nos dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante que sale fuera por la integral de la función. Fíjense, cuando sacamos la constante, nuevamente aparece la integral de e a la menos 2x, fíjense que la integramos 1, 2, 3 veces, como yo les decía, a lo largo del ejercicio. Entonces nos queda la integral de e a la menos 2x, que ya sabemos que es e a la menos 2x sobre menos 2, y yo dejé ahí ya remarcado el resultado y le puse b como resultado de esta segunda parte. Obviamente que pueden cancelar aquí los factores 2 del numerador con 2 del denominador, pero yo lo he dejado de esa forma, ya que el resultado anterior de la primera parte, la que habíamos resuelto como integral por partes, tiene también esa forma con la exponencial del denominador menos 2. Entonces lo voy a dejar escrito de esa forma las dos, para que a la hora de sumar los dos resultados se vea más fácil cómo es la suma de ambos. No obstante, ustedes lo pueden hacer por otro camino, digamos, si cancelan estos factores también. Si hacen los pasos correctos algebraicos van a llegar al mismo resultado. Como tenemos estos dos resultados previos para las dos partes en las cuales hemos dividido el ejercicio original, entonces ahora la integral que queríamos resolver, que es este ejercicio que se nos planteó, es igual a la suma del resultado parcial A más la suma del resultado parcial B. Esto se los plantea de esta forma porque muchas veces es útil para resolver un ejercicio largo, dividirlo en partes, ir resolviendo cada parte, rotular cada parte y al final sumar o operar todos los resultados parciales para obtener el resultado final. Esto se los remarque para que tengan en cuenta que muchas veces es útil ser ordenado a la hora de plantear los ejercicios e irlos resolviendo por partes. Les ayuda a no perderse y a no cometer errores por olvidos, distracciones, etc. Entonces finalmente el resultado total es la suma de los dos resultados parciales. Aquí en el primer resultado parcial que etiqueté como A, resolví este signo, más por menos es menos, entonces me queda menos e a la menos 2x, ¿sí? Menos e a la menos 2x, menos, por esto de aquí, e a la menos 2x sobre 2. Menos, acá también resolví esto, más por menos aquí es menos 2 por e a la menos 2x sobre 2. Aquí quedó el 2 positivo porque ese menos ya está aquí. Yo tenía que hacer la suma de los dos resultados parciales, la suma aquí, pero como tengo un más por menos, queda un menos para este último término. Si se fijan, yo aquí les remarqué que en estos dos últimos términos tenemos e a la menos 2x sobre 2, e a la menos 2x sobre 2, aquí con constante explícita menos 2, y aquí el 1 no está, porque dice menos e a la menos 2x sobre 2, pero está implícitamente, por eso se lo remarqué con otro color, el coeficiente 1. Entonces esto es como si estuviésemos haciendo álgebra y esto fuese, por ejemplo, un literal igual homogéneo en los dos términos, x. Entonces yo tendría menos 1x, menos 2x, y eso es menos 3x. En este caso la x, entre comillas, es todo este factor e a la menos 2x sobre 2.
De modo tal que aplicando álgebra elemental tenemos que menos 1, menos 2 de esa misma cantidad es menos 3 de esa misma cantidad. Y nos queda el primer término, menos x por e a la menos 2x, menos 3 veces e a la menos 2x sobre 2. Acá el 2 ya lo dejé del lado de los coeficientes, menos 3 medios por la exponencial natural e a la menos 2x. Y aquí sí agregué la constante de integración como corresponde a todo proceso de integral indefinida. En general ustedes van resolviendo toda la parte previa y sobre el final ya van colocando en el último paso colocan la constante de integración para que el resultado esté completo. No se olviden porque si no ponemos la constante de integración no está en realidad bien resuelto, por más que parezca trivial, la integral. Entonces nos queda menos x por e a la menos 2x, menos 3 medios de e a la menos 2x, más la constante de integración. Si nos fijamos, les volví a remarcar los dos términos. Ambos términos contienen el factor de la exponencial natural, que podemos extraerlo, y finalmente, esto sí, ya está en forma absolutamente reducida, su mínima expresión, y expresada de la forma quizá más conveniente, extrayendo los factores comunes, como menos x, menos 3 medios, todo eso por e a la menos 2x, todo eso más la constante de integración, y ese sería el resultado de este ejercicio que se nos planteó en el examen. Si ustedes comprueban, es una función bastante sencilla. Si hacen la derivada de esta expresión, van a ver que finalmente les queda este integrando. Entonces comprueban que lo que han hecho está bien, es correcto, ya que nosotros estamos obteniendo una integral definida, que es una indefinida, que es una integral, una primitiva o antiderivada. Así que este resultado que hemos obtenido, al ser una función relativamente sencilla, ustedes la pueden derivar y pueden comprobar que es el resultado correcto del ejercicio.